Hola, aquí otra vez Marianne con otro capítulo más del fanfic, You Josenki Crónicas de Tanja Lafurer. El link del autor y traductor estará en la descripción. Capítulo 126, Armas SS. Alemania, Berún, sede de TVD. Tanja y Visa inspeccionaron el edificio quemado. Todavía había rastros de humo que salían de las ruinas, pero todas las llamas ya fueron apagadas. Había charcos de agua sucia por todas partes, pero como los edificios circundantes eran en su mayoría de piedra y ladrillo, el daño estuvo bien contenido. Bueno, eso es una completa pérdida, dijo Tanja mientras sacudía la cabeza. ¿Alguien fue herido? Visa dijo. Nuestro edificio principal estaba vacío y el fuego no se extendió, por lo que no hubo heridos. Uno de los bomberos resbaló cuando se derrumbó el segundo piso. Sus heridas no ponen en peligro su vida, pero son algo graves. Asegúrese de que los médicos de TVD lo traten para que no tenga lesiones duraderas. Sí, señora. ¿Deberíamos empezar a reconstruir? No, aún no. Es más valioso así por ahora. Dependiendo de cómo salgan las cosas, determinará lo que hagamos con este lío. De hecho, no limpies nada. Lo quiero así. Alemania, Berún, sede de la oficina política. Brüning, Müller y Albrecht se reencontraron. Debido a sus posiciones, tales encuentros no eran inusuales, pero quienes los rodeaban comenzaban a notar la frecuencia. Aún así, había pocas opciones considerando sus incipientes planes, por lo que las reuniones se habían convertido casi en algo cotidiano. Entonces, ¿por qué estamos aquí, Müller? Seguramente esto podría haber tenido que esperar hasta esta noche. Brüning golpeó la mesa con un anillo de oro que llevaba en el meñique. El sonido fue sorprendentemente fuerte en la habitación. Müller sonrió empalagosamente. Estoy seguro de que valdrá la pena venir aquí tan temprano en la mañana. Sacó un gran libro de contabilidad de forma y tamaño estándar, pero en la portada tenía el logotipo de TVD claramente grabado. Los ojos de Albrecht se alzaron, pero no se movió para tocar el libro. ¿Es lo que creo que es? Müller acarició la superficie. Lo es. Directamente desde su sede principal. Un buen ciudadano que se apresuró a ver si había alguien atrapado en el edificio en llamas pasó por allí y lo rescató del incendio. Hemos encontrado el contenido más interesante. Brüning hizo girar el artefacto con olor a humo y notó que era el libro mayor de TVD. Sabía lo suficiente de contabilidad para darse cuenta de que esto era como un foco de atención en las cuentas maestras de la empresa. La abrió con delicadeza, como si estuviera desnudando a una chica reacia, descubriendo todos sus secretos ante su mirada. Müller había colocado convenientemente el marcador adjunto en una cuenta específica. Su dedo recorrió los números hasta el recuento final. Estos totales, supongo que los confirmaste. Era una afirmación, no una pregunta. En la medida de lo posible, mis propios contables han trabajado toda la mañana y las cifras son internamente consistentes. Aunque el funcionamiento interno de TVD es opaco hasta el punto de ser laberíntico, esto coincide con lo que sabemos sobre ellos. Golpeó el libro de contabilidad con fuerza. Esto es perfecto, exactamente lo que necesitamos. Saca el buen champán. Recuerden mis palabras. Pronto seremos aclamados como los salvadores de Germania. Alemania, Berún. Alger, ¿qué estás haciendo? Un cliente de larga data miró por encima del kiosco mientras el hombre mayor reorganizaba sus exhibidores a la luz de la mañana. Las antiguas divisiones entre diarios y semanarios, o locales y extranjeros habían desaparecido y no podía deducir el nuevo patrón. Es obvio, no. Estoy actualizando mi stand. He oído, juntar cosas que la gente compra junta. Si vendes pintura, pones pinceles con pintura, no. Señaló el lado derecho de su puesto. Estos son los periódicos que apoyan a Fraude Gurachav. Este espacio en blanco que miras. Pronto puse allí una copia de Die Wahrheit. Pensé que les impidieron hacer negocios. Tengo noticias para ti. ¿Entiendes mi chiste, verdad? Él se rió sin esperar respuesta. Ella envía una copia gratuita de su periódico a cada kiosco, a cada biblioteca y a cada escuela. Mantendré una copia aquí para que la gente la vea y la lea.
Los periódicos que lo rodean son los que están de acuerdo con ella, por lo que la gente los comprará. Ah, muy inteligente. Y el otro lado es, el rostro del anciano se ensombreció. Algo muy extraño. Hasta hace un mes, incluso aquellos que no estaban tan contentos con TVD estaban más equilibrados, ¿no? Pero de repente la atacan como una invasión franquista. Lo veo todo, agitó su mano hacia su kiosco. Y lo que veo es un gran plan, un gran plan. Una conspiración, querrás decir. Sí, como tú dices. Él frunció un poco el ceño. La gente estúpida se deja engañar, muchos de ellos. ¿Cómo puedes saber que son estúpidos? Eso es fácil. Señaló con expresión satisfecha. Compran periódicos del lado izquierdo. Alemania, Berún, ubicación no revelada en el campo. En Berún estaba ocurriendo un acontecimiento del todo inaudito. No había una lista de invitados, si no estabas destinado a estar allí, no lo sabías. Si las autoridades se hubieran enterado de esta reunión clandestina, probablemente habrían encendido las alarmas en todos los niveles de gobierno. Afortunadamente para los asistentes, la seguridad era estricta y no habría ninguna fuga. Se miraron y luego alzaron sus copas al unísono. Bienvenido a casa, coronel. Tanya sonrió con tristeza. Me gustaría decir que estoy sorprendido por esto, pero ustedes, los borrachos, usarán cualquier excusa para darse el gusto. Wei se tambaleó como si lo hubieran golpeado. Vaya, coronel, me hiere con tales acusaciones. No es suficiente que hayas derramado tu cerveza, creo. Ella levantó la voz. Bueno, has venido aquí de fiesta, bebé. A la patria. Salud. Muchas jarras se vaciaron a toda prisa. Circuló entre sus antiguos subordinados, charlando fácilmente y compartiendo historias de los meses en los que había estado en el extranjero. Habiendo conocido a estos hombres a sangre y fuego, estaban tan cerca de ella como si fueran hermanos, y ella se encontró disfrutando genuinamente. Honestamente, están más cerca de mí que mis familiares en mi primera vida. ¿Alguna vez he tenido a alguien en Japón, amigos, familiares o compañeros de trabajo, que signifique más para mí? La respuesta era tan obvia que ni siquiera se molestó en continuar pensando. Ni siquiera sueño con mi vida en Japón, todo ha sido solo desde esta encarnación. ¿Es así como se supone que funciona? Excepto esa pequeña parte sobre olvidar mi vida pasada, eso tendría sentido. Así que ese maldito ser décimo, básicamente rompió el sistema normal para satisfacer sus propios fines retorcidos. Si fuera mi empleado, lo despediría en un instante. Se sacudió ese mal humor mientras continuaba hablando con los miembros del 203 y los pocos del Kampfgruppe que se encontraban en Berún. Debido a que su vuelo anterior estaba estacionado de forma semipermanente en la capital, casi todos pudieron llegar a este regreso a casa. Incluso, notó, Anluk, que caminaba hacia ella con paso confiado. Bien. Parece que te mueves bien, mi amigo literario. Confío en que el departamento de investigación lo haya estado cuidando bien. Sonrió y levantó una copa hacia los trabajadores que no estaban presentes. De hecho lo han hecho. O, debería decir, nos hemos cuidado unos a otros ya que ahora soy uno de ellos. Golpeó la pernera de su pantalón con un nudillo y se escuchó un ligero anillo metálico. Esta noche llevo un estal muy minimalista para ayudarme a caminar. Por supuesto, es casi ingrávido en comparación con los Uberstals, pero debería estar listo para distribuirse a quienes lo necesiten muy pronto. Visa sonrió y le dio unas palmaditas en el brazo. Me alegra que hayas podido conseguir uno para venir esta noche. ¿Capaz de conseguir uno? Vaya, Visa, soy su evaluador principal. Tanya se rió. Espero que tus pruebas no sean tan peligrosas como las mías. No veo cómo podría ser con ese loco de Schugel retirado. No he oído nada de él en años, así que probablemente se haya ido para siempre. ¿Cómo puede ser? No ha habido grandes explosiones, muertes, casi muertes o incluso lesiones graves. No parece ninguna investigación, ¿verdad? El excoronel dijo jocosamente. En absoluto. Oh, recuérdame, creamos un fondo fiduciario para las donaciones de los veteranos, ¿no? Visa asintió. Sí lo hicimos. Entonces podemos distribuirlos sin interferencias porque está separado de TVD.
Es un poco complicado, pero técnicamente no estamos vendiendo nada, así que debería estar bien. No me importa si tenemos que perder la financiación del ejército, quiero esos trajes donde se necesitan tan pronto como podamos producirlos. Anluca sintió. La fábrica se está preparando ahora. A finales de mes, ya no produciremos unidades hechas a mano y podremos confiar en piezas intercambiables. Con un poco de suerte, incluso podríamos superar su predicción de precio por unidad. Las cejas de Tanya se arquearon. Mencioné casualmente que podríamos reducir los costos en un 90% y realmente lo lograron. Me alegra oír eso, dijo una voz urbana detrás de ellos. Visa inconscientemente se enderezó. General Setour. Por favor, por favor. Solo soy un anciano que visita a sus amigos esta noche. De hecho, parecía un académico digno vestido de civil. Francamente, a Tanya le resultó extraño verlo sin uniforme. No se dio cuenta de que mucha gente pensaba lo mismo de ella. Y nos alegra que haya podido venir, señor. ¿Cómo van las cosas en el ejército estos días? Él sonrió con satisfacción mientras se sentaba con sus subordinados, actuales y anteriores. Muy bien, me atrevo a decir, y también los números. Somos mucho más pequeños, sin duda, pero mucho más inteligentes y duros. Oh, ¿cómo se comparan con nuestras tropas? Cada nuevo soldado equivale a 4 al comienzo de la Gran Guerra. Impresionante. Eso es con multiplicadores de fuerza. Eso se consigue simplemente mediante la selección, la formación y una mejor organización, dijo con una pequeña sonrisa. No exactamente con las calificaciones del 203, pero más que aceptable. Con mejor equipo, ese es otro factor de mejora de 3. Por supuesto, ese es un objetivo en movimiento ya que cualquier enemigo potencial también puede adoptar nuevas tecnologías o copiar nuestros métodos. Sin conflictos inmediatos, ¿cuáles son las probabilidades de que eso ocurra? La gente siempre piensa que la paz es para siempre cuando normalmente es solo una pausa entre guerras. Aceptó un vaso de whisky que le ofrecía un sargento. Nuestros analistas están de acuerdo con usted. Además de reabastecerse de municiones y vehículos, la mayoría de las naciones están reduciendo sus fuerzas. ¿Mayoría? Setour negó con la cabeza. La Federación es una excepción notable y preocupante. Esos comunistas. A Tanya no se le ocurrió una peor mala palabra que esa para abarcar cuánto los odiaba. No había escuchado esto en absoluto. ¿Es confiable la información? Desafortunadamente, mucho. Se mordió la uña del pulgar mientras pensaba. Esos malditos rusos. Se lanzarán al azar hacia tecnologías avanzadas, principalmente mediante robo, pero su principal objetivo probablemente será simplemente el tamaño. Ejércitos más grandes, armas más grandes, vehículos más grandes. Desafortunadamente, con sus recursos naturales y humanos, esta estrategia es bastante efectiva. Suficiente para vencer al imperio junto con sus horribles inviernos y su terrible varo. Estamos trabajando en algunas tecnologías que están casi listas y que deberían ayudar. Fueron diseñados específicamente para satisfacer las necesidades futuras. Planificar la próxima guerra, no la última, ¿eh? Me gustaría decir siempre, pero ese es tu trabajo ahora. El poder aéreo dominará todos los conflictos futuros. Aquellos que controlan los cielos, lo controlan todo. Vimos algo de eso en la Gran Guerra, pero solo empeorará. ¿Qué opinas de una tecnología que puede detectar naves entrantes sin importar el clima? Satélites espaciales para rastrear los movimientos de tropas. Municiones guiadas para que la destrucción de aviones y barcos sea mucho más precisa. El general se quedó estupefacto a su pesar. Mengot. Es como si pudiera leer mi mente. Para utilizar una fuerza más pequeña, necesitamos mejor inteligencia, más pronto y más formas de concentrar nuestra potencia de fuego para evitar el desperdicio. Con nuestra estrategia de movimiento interno, la única que puede funcionar ahora, necesitamos movernos rápidamente y eso depende de conocer la acción del enemigo lo antes posible. Estoy seguro de que serían convenientes. Golpeó la mesa riéndose. Aunque no deseo una nueva guerra, imagino que sería como si tú contra los dacios volviera a ser. Todos extrañaron un brillo repentino en los ojos de Tanya.
Sí, sería una pena romper esta frágil paz solo para eliminar a los rusos. El combate es más rápido, pero las presiones económicas eventualmente los arrojarán al basurero de la historia. Sin embargo, eso podría llevar décadas. Pero si incremento el libre mercado más rápido en comparación con mi viejo mundo, pueden colapsar aún más rápido. ¿Por qué usar armas cuando puedes ganar con buena comida, jeans y rock and roll? Visa era más sensible a su estado de ánimo que la mayoría. ¿No crees que mantendrán la paz? Tanya suspiró. No pueden. La esencia del comunismo es el control y la conquista. Les resulta imposible sobrevivir en competencia con una sociedad libre, por lo que tienen que usar la fuerza para tener alguna esperanza de éxito. Si tuviera que adivinar, la próxima guerra mundial estará en su contra mientras Germania no se convierte en el foco del próximo gran conflicto. Los fuertes vínculos con las potencias occidentales, especialmente los Estados Unidos, nos mantendrán en el lado correcto de la victoria. Todos los que estaban al alcance del oído entendieron lo que ella quería decir con guerra mundial y se quedaron helados de que ella usara el término casualmente como si fuera tan inevitable como mañana. Anne-Luc escuchó con sorprendente desapasionamiento. Como si todo lo que oyó y vio estuviera archivado para su uso posterior. Finalmente habló. Ah, ya entiendo. Eso es bastante repugnante. El coronel Rubio asintió. Ya ves, no. Continuó explicándoles a los demás. Una sociedad normal y saludable crece como un animal o una especie. Pero el comunismo es como una enfermedad que se alimenta de los cuerpos de los vivos y pasa de un huésped a otro. Puede parecer fuerte y vital durante un tiempo, pero es esencialmente destructivo. Un recién llegado, que no había escuchado la conversación anterior, rompió el sombrío estado de ánimo. Ah, Tanya. Ugar se sentó a su mesa con una gran jarra de cerveza en la mano. Sabía que estarías hablando de algo sombrío incluso durante una fiesta. Entonces, ¿qué pasa esta vez? ¿Guerra, hambruna, enfermedad o muerte? Qué bueno verte, Maximiliano. Guerra por ahora, pero siempre tenemos tiempo para los otros tres. ¿Cómo está tu familia? Confío en que le vaya bien. El general tenía buena pinta. En el periodo de posguerra, en realidad parecía más joven y saludable a pesar de que algunas canas comenzaron a invadir su cuero cabelludo. Amaryllis y los niños están sanos y felices. Los niños que pueden hablar se preguntan qué nuevas delicias vendrán esta Navidad. Él se encogió de hombros. Les digo que no puedes pasarte todo el día fabricando juguetes, pero de algún modo creen que siempre estás en un taller secreto haciendo tú mismo nuevas maravillas. Ella sonrió un poco irónicamente. Tendría que hacerlo para mantenerme al día con tu prole. ¿Cuántos hijos tienes hasta ahora? 7, 8. ¿Y cómo tienes tiempo para hacer tu trabajo? Él y el resto se rieron de esta broma. Solo los 4. El pauso. Por ahora. Por ahora. Mi esposa viene de una familia numerosa. Parece pensar que cualquier cosa que tenga menos de 10 hijos significa que, de algún modo, es un fracaso. Bueno, entonces es bueno que tengamos nuevos productos listos para entonces. Visa, trajimos ese prototipo. ¿Sí? Déjame conseguirlo. El vicepresidente de uno de los conglomerados más grandes del mundo se fue y regresó con una cosa. Se lo entregó a Tanya con una sonrisa. Anne-Luc dijo, eso se parece vagamente a un arma, pero es tan ridículo que mi mente se niega a categorizarla. Tanya levantó la colección de coloridas piezas de plástico que se unieron para formar el juguete. Esta es la evolución de la pistola de agua. En lugar de que el propulsor, por así decirlo, sea solo apretar el gatillo, aquí se puede cargar la reserva de presión de aire, que también funciona como área de almacenamiento de agua. Le dio al dispositivo algunas bombas y apuntó a una pared, al otro lado de la habitación en el balcón del segundo piso. Un chorro de agua salió disparado a unos 40 metros de distancia con poco esfuerzo aparente. Ugar quedó atónito. Ah. No hay magia ni ningún otro truco, ¿verdad? ¿Solo bombear y disparar? Lo mantuvimos lo más simple posible, como se supone que debe ser para niños. ¿Qué trucos pondríamos? Visa se aclaró la garganta. Ah, gracias por el recordatorio. Tenemos uno impulsado por un mago, solo como prototipo de investigación.
El alcance máximo fue de unos 120 pies, con una precisión de unos 60. Ella sonrió levemente. Sin embargo, no le daría a un niño, ya que tiene un gran efecto a corta distancia. No tenemos intención de venderlos, pero traje algunos aquí. Oh. Los ojos de Setour brillaron. Quizás podamos conseguir una manifestación. Como operador de escritorio, no tengo oportunidad de ver acción y no me importaría experimentarla indirectamente. Tanya resopló. El principal estratega del imperio no es un jockey de escritorio. También escuché que viste más que un poco de acción en tu juventud. Ejem. Quizás me metí en una pelea hace 2 o 2 años. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países participaban en guerras de diversos tamaños cada década o 2. Este académico de modales apacibles ha visto más combates que la mayoría de los soldados. Oh, tengo la intención de regalarlos en un momento. Ella miró por la habitación. Es casi el momento adecuado. Una vez que el suministro de alcohol caiga a la marca de 1/4, lo distribuiremos. 1 hora más tarde, a los soldados completamente borrachos se les dieron juguetes mágicos llenos de tinte indeleble y se enfrentaron entre sí en 4 compañías de 12 hombres, cada uno con tinte de color diferente y color de arma. Ella anunció riendo. Lucha duro. Sospecho que al perdedor le espera un castigo. Oh. 48 de los magos más grandes de Germania corrían como escolares de vacaciones. Capítulo 127. Aurun Kadukun. Nota de autor. Para mis lectores alemanes, y otras personas educadas encontré que la estructura del gobierno alemán es un poco complicada. Tomé prestado generosamente de la realidad, pero solo hice ciertas simplificaciones y ajustes para no tener que explicar la red de jerarquías de control y quién tiene el derecho de hacer ciertas cosas. Básicamente, cada vez que me encontraba rascándome la cabeza al intentar descubrir cómo explicar las cosas, lo tiraba a la basura. Nuevamente, mis disculpas. Alemania, Berun, Comando Central. El teniente Grantz saludaba nerviosamente al general Rudersdorf. El joven había sido nombrado enlace con el Estado Mayor por sugerencia de Rerugen. Su razón tácita fue que pensaba que los que tenían menos interacciones con de Gurachav probablemente serían los más normales. La razón por la que estaba tan incómodo era que Rudersdorf aún no había devuelto el saludo. Esto no fue sorprendente ya que el teniente, al menos las partes que no estaban cubiertas por su uniforme, estaban coloreadas de manera entretenida con pigmentos muy brillantes que casi brillaban con la luz de la ventana. Manchas azules y verdes cubrían sus manos y rostro y la mayor parte de su cabello era de un impactante color rosa. El hombre mayor finalmente completó el ritual y Grantz bajó el brazo aliviado. Entonces, teniente. Confío en que todo vaya bien con la 203. Continuó mirando al colorido oficial. Sí, señor. No ha habido asuntos dignos de mención y estamos preparados para responder al llamado de la patria. Su batallón tenía su base en Berun por lo que, si fuera necesario, podrían llegar a cualquier parte del país con un retraso mínimo. Y no ha sucedido nada digno de mención. Todo es como siempre, recientemente hemos pasado por un nuevo régimen de entrenamiento. Esperaba que el general no pudiera ver la gota de sudor que le corría por un lado de la cara. Fue sugerido por el coronel de Gurachav, quien también proporcionó el juguete, dispositivos de entrenamiento. Ah bueno. Si esa muchacha está a favor, ¿quién soy yo para disputarle su criterio? Casualmente, el envío de equipo nuevo para el 203 está listo para ser probado antes de que lo aprobemos para el resto del ejército. Oh, esas son buenas noticias, señor. Cada avance nos ayuda a todos. Lo será, una vez que nos ocupemos de este maldito pantano político que han creado. Emitió un sonido muy parecido a un gruñido. Técnica y jurídicamente el ejército está subordinado a las autoridades civiles. Francamente, la situación me parece detestable. Señor. Lo que dijo el general fue parecido a una traición. Cálmate, hijo. Me refiero a las autoridades actuales. Hay muy buenas razones por las que los militares no tienen la máxima autoridad, por muy fastidioso que sea a veces. Bajó la voz, ¿o cuántos millones murieron a causa de ello? Entiendo.
Todo lo que podemos hacer es asegurarnos de servir a maestros dignos, ¿eh? Alemania, Berún. Con las elecciones acercándose, la oficina política se había acelerado para apoyar a Brüning y Mueller. Técnicamente, se suponía que debían ser neutrales en la materia, manteniendo las ruedas del gobierno en marcha mientras los políticos velaban por sus carreras políticas, pero solo los espectadores más ingenuos creían que ese sería el caso. Afortunadamente para ellos, también votaron transeúntes ingenuos. Las potencias extranjeras fijaron el liderazgo de la posguerra para que tuvieran un gobierno estable con el que lidiar, pero finalmente llegó el momento de que Germania volviera a la normalidad. Está todo listo para nuestra gran revelación. El buen teatro requiere, por supuesto, una entrada adecuada. Brüning se miró en un espejo de cuerpo entero. Parecía un líder en cada centímetro, los signos incipientes de un alcohólico encubierto habían desaparecido, arrastrados por el olor del éxito. Su asistente estuvo de acuerdo, todo sonrisas. Von der Gurechaff ha indicado que comparecerá hoy ante el Bundesrat para informar sobre la situación con los Estados Unidos. Esa será una oportunidad ideal para confrontarla con la información del libro mayor. Francamente, no podría ser más perfecto. Obtendremos los fondos para salvar el país, y ese odioso niño quedará paralizado por las deudas. Él asintió con satisfacción y su reflejo le devolvió el saludo con una expresión engreída. ¿Crees en el destino? Destino, señor. No puedo evitar sentir la mano de la providencia guiando nuestras acciones. Que se me presenta un gran propósito, y solo necesito recorrer el camino trazado. Riqueza, fama suficiente para hacer de mi ascensión un asunto sencillo y la destrucción del diablo. ¿Cómo no creer en un poder superior? Nunca he sido de los que dan crédito a tales cosas, pero la situación es ventajosa. Müller se rió. Como siempre, ten cuidado con tus palabras. Se podría decir que es mi trabajo, señor. Miró la agenda. El embajador de la Federación quiere hablar de pagos acelerados de reparación. Todavía están descontentos con el juicio y exigen concesiones. Asegúreles que todo se solucionará pronto. De hecho, puedo visitarlos personalmente con el reembolso completo de los bonos en oro, por supuesto. De hecho, qué idea tan maravillosa. Imagínese una gira mundial montada en un carro dorado, ¿eh? Décadas antes de lo previsto, Germania paga sus deudas con el mundo y un nuevo presidente supervisa la distribución de la generosidad. Después de las elecciones, por supuesto. Naturalmente. No podemos tener que asegurarnos de que el país y el mundo asocien esto con una sola persona. Ya no soy presidente interino, por así decirlo. Una vez que se celebren las elecciones, cambiar su presidencia de facto por una de jure. Sí, entonces tu trabajo cambiará en muchos trabajos. Su reflejo dijo con él. Muchas cosas estarán cambiando. Alemania, Berún. Un vehículo largo circulaba por las calles de Berún. Donde quiera que fueran, las cabezas se volvían y la gente miraba con admiración o, más a menudo, con sorpresa. El diseño era inusual y estaba lleno de curvas elegantes y líneas atrevidas, muy diferente de los automóviles más cuadrados del mercado. Las ventanillas estaban oscurecidas, pero la mayor parte de la carrocería era de un hermoso color plateado, mientras que los bajos y los tapacubos eran de un rojo brillante. Un transeúnte se detuvo en seco mientras miraba el auto. Mein Gott. ¿Cómo consiguieron ese color? No es pintura, sino más bien el metal mismo. Su amigo dijo. Probablemente sea el coche de Von der Gurechaff. Ese metal coloreado me recuerda a algunos de sus productos recientes. Él frunció el ceño, cuando podíamos comprarlos, claro. Se quedaron mirando el vehículo único mientras avanzaba por la calle. Dime, ¿notaste algo extraño al respecto? ¿No es todo esto extraño? ¿Qué quieres decir? No hizo ningún sonido en absoluto. ¿Qué tipo de automóvil se mueve sin ruidos de motor? Dentro del vehículo único, Tanya y Visa disfrutaban de su nuevo viaje. Visa pasó su mano por el asiento de cuero en la sección de pasajeros, mientras dejaba la conducción a un empleado de TVD. ¡Qué sorpresa tan divertida! Sabía que el equipo de investigación estaba trabajando en esto, pero no tenía idea de que realmente lo habían terminado. Tengo que admitir que estoy impresionado. Todo un lujo en comparación con la mayoría.
Esta es la edición especial ya que tiene un motor de maná. Solo puede ser impulsado por magos, pero la cantidad de energía requerida es una fracción de la que usa un mago volador. Tanya asintió. Eso tiene sentido. Volar no es muy eficiente y el cuerpo humano es todo menos aerodinámico. Es una pena que solo los magos puedan operarlo, pero es una buena tecnología para los magos que no son de combate. Hay una lista enorme de compradores potenciales, tanto para los modelos de motor estándar como mágico. La línea de montaje está lista para la producción completa, así que hice que comenzaran. Bien. Será una buena declaración de que este desastre no nos ha perjudicado excesivamente y contribuirá al resultado final. La diversificación es una de nuestras armas clave en el mercado. Ella se rió un poco. Para cualquier otra empresa sería una sentencia de muerte, pero tiene muchas personas buenas como para permanecer en solo una o dos áreas. Hacemos cosas que nadie ha visto antes, y cada producto tiene un equipo apasionado detrás. Entonces, supongo que la innovación es nuestra fortaleza. Oh, buena frase. Lo usaré cuando tenga una estructura corporativa y accionistas adecuados. ¿Cuándo será eso? Visa inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado. Ya tenían planes para una estructura más formal, pero no pudieron implementarla hasta que el país fuera más estable. Muy pronto. Quizás el año que viene. Eso parece ambicioso. En realidad no lo es. Oh, perdimos mucha mano de obra y capital, pero no hay nada fundamentalmente malo en el país. Cuando nos enfrentamos a una recesión, o incluso a una depresión, existen dos teorías básicas sobre cómo afrontarla. Existe el aterrizaje suave en el que el gobierno elabora todo tipo de programas y leyes, utilizando dinero que no tiene, para arreglar las cosas. Esto no hace más que minar la poca vitalidad que queda de las partes de la economía que han sobrevivido. Luego está el aterrizaje forzoso, en el que se permite que empresas individuales o incluso industrias enteras fracasen, se aprietan el cinturón y se comienza a reconstruir. Con las políticas adecuadas, no es improbable que haya estabilidad en un año y prosperidad en 3. El coche se detuvo silenciosamente delante del Bundesrat. Bueno, es hora de irse. Un espectáculo adecuado requiere una entrada adecuada. Ella sonrió mostrando un poco de colmillo. Démosles un espectáculo que nunca olvidarán. Alemania, Berlín, Bundesrat. Los hombres del Bundesrat eran un grupo animado, a juzgar por el volumen de sus discusiones. Incluso entonces, el Bundestag lo superó fácilmente cuando estaban sintiendo su avena, por lo que incluso el nivel actual fue una bendición menor. Brüning siguió las discusiones con un desdén joviano por las minucias. Estaba a punto de cambiar las cosas y no sentía la necesidad de involucrarse en disputas que literalmente se volverían discutibles en unas pocas semanas, sino antes. Dio unas palmaditas subrepticias al libro de contabilidad de TVD como si confirmara su existencia. Otra ronda de auditorías demostró que la información era creíble. Increíble incluso. Recordó lo que había dicho su jefe de contabilidad. Con este nivel de riqueza solo en sus reservas de divisas fuertes, es simplemente asombroso. No tengo idea de cómo pudo acumular tanto en tan poco tiempo, pero es un punto de inflexión de proporciones monumentales. Debes hacerte con estos activos lo antes posible. Brüning miró el reloj de la pared, un gran dispositivo situado en la entrada, que era fácilmente visible para él pero que requeriría que otros giraran la cabeza, o incluso todo el cuerpo, para verlo. Descubrió que le daba una pequeña ventaja cuando cronometrar las cosas y mantener sutilmente a la gente fuera de equilibrio le había resultado muy útil a lo largo de los años. Ella debería estar aquí pronto. Una de sus pocas ventajas es que, como militar, está acostumbrada a ser puntual. No hay nada malo en usar eso contra ella. Es hora de comenzar el espectáculo. Levantó la voz y llamó la atención al instante, incluso de aquellos que estaban gritándose unos a otros en ese momento. Caballeros, podemos discutir detalles todo el día, pero seguramente todo se reduce al simple hecho de que no hay oro en nuestras arcas y los acreedores exigen el pago. Un miembro respondió sarcásticamente. Oh, eso es todo. Dios mío, y aquí pensé que iba a ser algo difícil. Él respondió con calma.
Dejando de lado las actitudes, hemos estado atrapados en detalles que no atacan el núcleo de nuestros problemas. Ningún ajuste al presupuesto o medidas similares resolverán el problema. Suspiró teatralmente. Permítanme ser claro. Simplemente no hay manera, actualmente, de que se puedan resolver las cuestiones fundamentales. Ninguno. La sala quedó en silencio ante una evaluación tan contundente de la situación. Y el miembro mayor rompió esto aclarándose la garganta. Usted nunca ha sido alguien que no tiene una idea, Herr Presidente. ¿Por qué no compartirlo con nosotros en lugar de alargar el asunto? Brüning les dedicó una pequeña sonrisa. Por supuesto. Se puso de pie y dijo: amigos y colegas, alemanes leales, hay una solución. De repente sintió un temblor en su corazón, lo que su abuela llamaría alguien pisando su tumba. Continuó valientemente. Una solución a todos estos problemas. Lo sabemos, otra vez lo sintió. Como si algo estuviera llegando a su interior. Que magnates sin escrúpulos le han robado al pueblo su feria. De nuevo el escalofrío en su corazón, y esta vez sintió como si le restringieran la respiración. Mirando alrededor de la habitación, vio que varias personas más parecían preocupadas al mismo tiempo que él. Era como el corazón palpitante de una enorme bestia, o el paso lento y pesado de un gigante que se acercaba a él. Es un terremoto. Pero nada tiembla. Trató de recuperar la compostura pero había perdido el hilo de sus pensamientos. Intentó retroceder y recuperarse. Aquellos con riqueza la acaparan a costa de los ciudadanos honestos de este país. Hemos aprobado una legislación histórica para corregir estos errores. A estas alturas, nadie estaba prestando atención y se esforzaban por escuchar nada. No había nada más que el inexorable acercamiento de algo enorme pero más allá de sus sentidos. De repente, la puerta se abrió y la sensación de pavor desapareció. Allí estaba la coronel Tanya von de Gurechav con su uniforme de gala. Llevaba media capa y llevaba su ahora icónico bastón en una mano. Su amplia gama de medallas se mostraban en su pecho con la medalla Silberwings Assault, fue pulida hasta lograr un alto brillo y se colocó justo debajo de su cuello, donde era imposible pasarla por alto. De hecho, prácticamente brillaba como si fuera un ser etéreo que hubiera descendido a la tierra para hablar con los mortales reunidos. Hola a todos. Soy de los Estados Unidos y me complace informarles que todo está bien allí. Ella sonrió y quienes la vieron sintieron como si el sol y una agradable brisa primaveral aclararan sus pensamientos. Pero tengo entendido que deseas hablar conmigo sobre algo. Brüning recuperó la voz. ¿Por qué está vestido así, embajador? Seguramente no es apropiado. Este es un pequeño tocador mío. Este es un informe formal y tengo el honor y privilegio de vestir el uniforme de la patria y así lo elegí para hoy. Ella se rió entre dientes. En realidad, esta es la primera vez que puedo usar la ropa que me entregaron hace años. Me temo que por mi carrera activa, me vi obligado a comprar mis uniformes porque no había nada de mi talla y solo ahora mi estatura se ha adaptado al uniforme estándar. Ella levantó una ceja. Verifiqué las regulaciones y establecen que todo el personal militar en servicio activo y retirado que esté al día con sus obligaciones tiene derecho a usar sus uniformes. Quizás entendí mal algo. No es importante. Él la miró gravemente. No se trata de su cargo de embajador, sino de sus actividades como director de TVD. Nos ha llamado la atención que su empresa ha estado acumulando ilegalmente vastas reservas de oro, desafiando la prohibición de la propiedad privada de oro y también la ley de equidad en los impuestos aprobada recientemente. Levantó el libro de contabilidad de manera acusadora. ¿Niegas los hechos claros que descubrimos aquí en tu propia documentación? Miró el libro de contabilidad y se encogió de hombros. Me alegra ver que fue rescatado del incendio. Debo agradecer al alma valiente que nos ayudó de esta manera. Entonces confirmas que es tu libro de contabilidad principal. Parece serlo, pero no es muy preciso. ¿Qué? Esto es increíble. Ella admite haber cometido irregularidades delante de todo el Bundesrat. ¿Has estado llevando libros dobles todo el tiempo para evitar impuestos? La cantidad de oro que se observa aquí es enorme. Tanya sonrió brillantemente. Era exacto en ese momento. Es solo que ese diario está desactualizado.
Nuestras reservas de oro eran bastante mayores hasta hace poco. Ella se encogió de hombros. Pero ya todo se acabó. Capítulo 128. Metal pesado. Esta es una traducción sin fines de lucro. Todo el crédito al autor Willig. Alemania, Berun, Bundesrat. Todo se ha ido. Brüning la miró fijamente, sin comprender. Su cerebro era incapaz de procesar la información. Ella asintió con una expresión tranquila. En efecto. No queda ni un gramo. Embajador. Sí, presidente interino. Ella se mantuvo confiada, aparentemente inmune a influencias o amenazas. Tropezó mentalmente al reconocer la naturaleza temporal de su puesto. Se da cuenta de que es totalmente ilegal que los ciudadanos alemanes posean oro. Por supuesto. Me gusta estar al tanto de cualquier legislación que pueda afectarme a mí o a mi negocio. Ella sacudió la cabeza con tristeza. Es problemático, sinceramente. Mi tiempo podría aprovecharse mejor. Él la miró fijamente, y ahora estás admitiendo abiertamente que violaste la ley. Tanya pareció sorprendida. ¿Que admitiría algo que no es del todo cierto? Uno de los miembros dijo suavemente. Sus declaraciones podrían interpretarse como, perdón, una especie de confesión. Oh, mis disculpas. Quizás no hablé con suficiente claridad. La empresa poseía el oro y, por si hubiera alguna confusión, solo se encontraba fuera de Germania. Es una triste verdad que la marca no es aceptada por ninguna empresa o gobierno en ningún lugar del mundo, excepto este. Teníamos que utilizar algo que fuera aceptado en cualquier lugar. Por eso figuraba por separado en nuestros libros como mercancía y no como efectivo. Ella se rió entre dientes. No es como si hubiera una enorme pila de oro en alguna parte para poder revolcarme en ella. Brüning escuchó su respuesta y tuvo la terrible sensación de que tenía razón. Sus participaciones internacionales son incluso más extensas de lo que pensaba. Si el oro fuera, como ella dijo, solo moneda propiedad de su empresa, quedaría fuera de la ley de propiedad privada. ¿Por qué mis abogados no se dieron cuenta de esto? Con gran esfuerzo habló sin rechinar los dientes. Eso está muy bien, pero ¿qué quieres decir con que se acabó todo el oro? Técnicamente, no ha desaparecido. Después de todo, el oro todavía existe. Simplemente ya no está en nuestros libros. ¿Dónde es el oro? Oh, no soy la persona indicada para preguntar, Herr Brüning. Después de todo, se lo entregué al gobierno alemán hace varios días. ¿Qué? Su exclamación fue ahogada por los gritos de los hombres que lo rodeaban. Después de asimilar eso, una lenta sonrisa apareció en el rostro de Brüning, aunque hizo todo lo posible para que no pareciera depredadora. Entonces es una victoria parcial. Esta vez no podremos atrapar a este Schlampe advenedizo, pero incluso con solo el oro de estos libros, podemos liquidar los bonos a por completo y tener suficiente dinero para gastar como queramos. Más que suficiente para asegurar mi reelección. Aún así, tenía una pregunta. La nación les agradece su contribución a nuestras arcas, pero no he oído hablar de esta afluencia. Ciertamente, un pago de impuestos tan grande habría sido anotado y reportado incluso por el tesoro más lento. ¿No he sido claro otra vez? Ella le dedicó una sonrisa inocente y, por alguna razón, un escalofrío le recorrió la espalda. Dios mío, todo ese tiempo en el extranjero hablando en inglés y mis habilidades en alemán se han atrofiado. Golpeó el suelo con su bastón, pero obviamente no se apoyaba en él en absoluto. Lo presenté todo como pago anticipado al departamento de impuestos. De hecho, nos aseguramos de que hubiera suficiente para pagar la totalidad de los bonos A y B. Un silencio de asombro duró, como máximo, un segundo antes de que estallaran vítores en la habitación. Brüning se sentó pesadamente. Ella ya lo pagó, eso significa que ya está en nuestros libros y está destinado al pago de la reparación. No puedo tocar ni un pfennig. El miembro mayor preguntó con curiosidad una vez que el furor se calmó. Aún queda la pregunta de por qué se hizo esto tan silenciosamente. Ah, eso es lo más simple. Hay todo tipo de ladrones por ahí y estábamos moviendo muchísimas libras de oro. Así que introdujimos el oro a través de un puerto en Hildoa disfrazado de piezas de máquinas y lingotes de hierro en bruto.
Luego encontramos el camino a una oficina de impuestos local para poder hacer un inventario y completar la donación y el papeleo. Luego donamos el uso de nuestros trenes para transportar el oro con el personal de la oficina. Sin mirar el reloj, dijo con confianza. La oficina de Brun debería estar recibiendo actualmente bastantes cajas de lingotes de oro mientras hablamos. Qué cauteloso de tu parte. Quizás no lo hayas oído, pero hicimos un envío de oro muy grande en el pasado y algunos delincuentes tuvieron la audacia de robarlo. Miró directamente a los ojos de Bruning, inquebrantables, fríos, implacables. Vaya, TVD tuvo que fundar una empresa de mercenarios simplemente para perseguir a los perpetradores. Estaba bastante enojado en ese momento, te lo aseguro. Irrazonablemente, dijo el anciano. Se volvió hacia sus colegas. Dada la confirmación de esta noticia, creo que hoy podemos suspender esa legislación sobre equidad en los impuestos. Hoy, Bruning dijo con sorpresa. Naturalmente. Si bien es una cantidad grande, solo es pesar y contar. Ciertamente, una contribución tan magnífica merece igual presteza de nuestra parte, ¿no? Además, ya ha sido verificado por una oficina, por lo que esto es meramente una formalidad. Seguramente eso es ir demasiado rápido. Las reglas del ocaso fueron escritos por mí, Herr Presidente. Estoy bastante familiarizado con las disposiciones. En el momento en que el gobierno ha recibido contribuciones o impuestos para las reparaciones de los bonos A y B en su totalidad, esa legislación se elimina. Como se ha dicho, fue una medida de emergencia para satisfacer una necesidad inmediata, por lo que una vez satisfecha esa necesidad, las medidas también desaparecerán. El digno caballero alzó la voz. Pido una votación para reconocer esto tan pronto como este organismo reciba la confirmación. Muy en contra de su voluntad, Bruning dijo. ¿Todos a favor? Hubo un eco general de sí en la sala. ¿Opuesto? Incluso sus aliados no se atrevieron a votar contracorriente y su pregunta fue respondida con silencio. Que conste en acta que la moción fue aprobada por unanimidad sin disensos ni abstenciones. ¿Qué tan malo puede llegar a ser este día? Quería enfurecerse. Quería romper cosas. Pero más que nada de eso, quería un trago grande. Con gran esfuerzo logró calmarse. A pesar de este revés, estoy en camino de ganar las elecciones fácilmente. Con el tiempo, encontraré una manera de acabar con ella. De Gurachav sonrió y dijo suavemente. Dadas esas noticias, dudo que a ustedes, caballeros, les importe mi informe sobre el estado de las relaciones con los Estados Unidos. Recibirá una copia en su oficina, pero esencialmente son excelentes. Gracias por su servicio, embajador. Hablaremos más tarde. Tanya juntó sus talones y salió de la habitación. Se detuvo en la puerta y se dio media vuelta. Oh, hay otra cosa que no está cubierta en mi informe. Oh, dijo Bruning, planeando ya su caída. Me lanzaré al ring para las elecciones presidenciales. Ella sonrió brillantemente. Hablemos muchas veces en los próximos meses. Sin esperar respuesta, continuó saliendo y las puertas se cerraron detrás de ella como si lo ordenara una fuerza invisible. Cerca de la costa colombiana, hace varios meses, el Queen of Atlantis fue atracado en una isla desierta. No estaba en ningún mapa que no fuera el de la reina, ya que solo se usaba como lugar para amarrar mientras la tripulación trabajaba. La primera parte de su misión había sido un enorme éxito. Su objetivo había sido encontrado con solo una cantidad razonable de búsqueda. La recuperación se desarrolló con aún menos problemas. Mover toneladas de masa era simplemente trabajo, no había suerte ni inteligencia involucrada. Ahora venía una de las partes más fáciles: procesar su hallazgo. Samel estaba desnudo hasta la cintura, sudando bajo el sol, pero más por el poder mágico que estaba vertiendo en un gran crisol. Tenía un orbe especializado alrededor de su cuello diseñado para producir cantidades masivas de calor y también proteger al portador del mismo, pero aún así, apenas pudo protegerlo. Los magos se turnaron para mantener caliente el horno mágico mientras los demás descansaban. Se instaló un tobogán para que los marineros, más alejados del crisol, pudieran llenarlo mientras los magos trabajaban. Sin embargo, lo que estaban paleando era algo sorprendente. Monedas de oro, muchísimas monedas.
Después de un minuto, el crisol se inclinó y el oro fundido fluyó desde el pico en la parte superior hacia los canales hacia los moldes de barras que se habían instalado en la playa. El metal brillante fluyó a través de los canales y Renata trabajó detrás de él para asegurarse de que el oro se asentara donde pertenecía con su orbe y luego aceleró el proceso de enfriamiento. Majid levantó las barras, las arrojó a un lado y luego gritó: «Siguiente lote». Samel gruñó: «Correcto». Giró la mano y el crisol volvió a inclinarse, liberando otro torrente de oro. Antonia supervisó el proceso mientras los marineros utilizaban carretillas resistentes para transportar cargas de lingotes de oro al barco. Todos eran empleados de TVD y estaban muy bien pagados, pero, más que eso, eran leales hasta la médula y no sentían ningún deseo por el metal brillante que se acumulaba en la bodega del barco. El barco fue diseñado para transportar muchas toneladas de carga y esa capacidad sería bien utilizada. El primer oficial negó con la cabeza. «Si los numismáticos se enteran de esto, nos colgarán en una efigie». Antonia se encogió de hombros. No es que estas monedas tuvieran mucho significado histórico. Era simplemente un método para contar y transportar todo este oro desde el Nuevo Mundo a Europa. «No temas, saqué algunas bolsas de cualquier cosa interesante. Eso es una especie de consuelo». «¿Cómo diablos encontramos esto, si puedo preguntar?» «Sé que antes todo esto era secreto, pero ahora todos sabemos lo que está pasando». Antonia se rió entre dientes. «Supongo que el gato dorado ya está fuera de la bolsa. El presidente es un gran amante de la historia militar. Descubrió que el San José había sido hundido durante la acción de Guajira a principios del siglo XVIII, pero el cargamento de oro y plata que llevaba nunca había sido recuperado. Literalmente toneladas de metales preciosos hundidos a demasiada profundidad para encontrarlos. Pero con la ayuda de magos expertos y hechizos de detección, lo que era imposible en el pasado se vuelve bastante factible hoy». Él arqueó las cejas. «Por eso nos movíamos tan lentamente. Parecería una búsqueda inútil, pero no puedo discutir los resultados». Tomó un sorbo de café y dijo: «Deberíamos dar por terminada esta misión o tenemos más tesoros que buscar. Tan pronto como moldeemos y entreguemos estas barras, podremos declarar que el proyecto El Dorado ha sido todo un éxito». Garmisch hace 2 semanas. Sommer se acercó al almacén tal como lo habían invitado, convocado. La promesa de un potencial ascenso y una gratificación comenzó a palidecer en comparación con la realidad de lo que necesitaban que hiciera, sea lo que sea. Ese misterio sería suficiente para mantenerlo despierto por la noche si hubiera tenido suficiente aviso previo para que hubiera una noche entre entonces y ahora. Solo lo habían contactado hace unas horas y le habían dicho que trajera sus herramientas de medición, por lo que sospechaba que tenía algo que ver con los lingotes. Sin tener idea, trajo su kit completo aunque nunca usó la mayor parte. El hombre que había contactado con él antes estaba afuera, fumando. «Ah, señor Sommer. Qué bueno que seas puntual. El tiempo es oro, como dicen, así que entremos». Apagó el cigarrillo, puso la colilla en un recipiente y luego se la devolvió al bolsillo. Alrededor del almacén había varios hombres de aspecto muy peligroso. Llevaban uniformes oscuros con un águila plateada prominente en el lado izquierdo del pecho y en los hombros. Había más personas dentro custodiando una pila de pequeñas cajas de metal. Cerca de ellos había una medida de equilibrio bastante cara, lo que confirmaba su suposición. «Aclaraste tu agenda, ¿verdad? Puede que sea un día largo». «Por supuesto». «Empezamos». Abrió su estuche y sacó sus finas pesas. «Probablemente debería conseguir pesas más pesadas, Herr Sommer». «¿Qué tan pesado?» Él levantó una ceja. «A menos que quieras estar aquí todo el día, te sugiero los más grandes». Hizo un gesto a los guardias y dijo: «Empecemos con la caja 1 y vayamos en orden». 2 de los hombres levantaron la pequeña caja con sorprendente dificultad considerando su tamaño. Lo colocaron sobre la mesa y la abrieron revelando una hilera de lingotes de oro. Las relucientes barras brillaban incluso en las tenues luces del edificio. «Apenas puedo apartar la mirada. Antes había dudado del atractivo del oro, pero puedo ver cómo los hombres han arriesgado sus vidas o incluso han matado por él. Será mejor que hagas este trabajo rápido ya que estoy tan débil como la mayoría».
Miró a los guardias. Aunque eran mayores y a algunos les faltaban extremidades, el contador no tenía dudas de que eran peligrosos. Las armas parecían muy cómodas en sus manos. Cualquier atisbo de envidia al ver tanto metal precioso fue completamente aplastado por todos esos veteranos de la temporada. Sommer rápidamente calibró la balanza y sacó sus actas. Todas estas cajas contienen oro. Por supuesto. Hizo una pausa y luego aclaró. Sin embargo, el resto del oro es la parte principal del almacén. Encendió una luz que mostraba una caja tras otra apiladas en ordenadas pilas. Sin embargo, aproximadamente la mitad de ellos tienen plata. Como dije, deberíamos comenzar ya que estaremos aquí por muchas horas, incluso a nuestra mejor velocidad. Toneladas de metal siguen siendo toneladas de metal. Después de un día muy largo, Sommer contó cada gramo y le dio al hombre de TVD un recibo que fue impactante en su total final. Asimismo, completó los trámites para confirmar que el dinero fue destinado al pago de la deuda de reparación. Se ha contratado a la empresa mercenaria Silver Eagle para trasladar los lingotes a Berún. Me doy cuenta de que esto normalmente sería responsabilidad de la oficina de impuestos, pero dudo que tenga la capacidad para hacerlo. ¿Le gustaría viajar con el envío? Se estremeció. Cielos, no. No me atrevo a poner un pie en ese pueblo. Apenas escapé a Garmisch cuando no me miraban. El presidente de Gurachav no es tan temible. Bueno, en realidad lo es, pero no en este caso. Ese no es el presidente al que estoy evitando. Fuera de la vista, fuera de la mente. Hablando de eso, mantenga esta contribución en secreto. Nos gustaría tener todo procesado antes de que alguien pueda interferir. No tener miedo. Cualquier cosa que diga solo me traería problemas. Sería mejor si aquellos de carácter más severo los atrajeran a ellos en lugar de a mí. El agente sonrió. No tener miedo. Creo que el presidente del que te escondes tendrá otras cosas en la cabeza. En toda Alemania, los entusiastas empleados de TVD pegaron en las paredes carteles que proclamaban la candidatura de Tanja von der Gurachav a la presidencia antes de reabrir sus negocios por primera vez en semanas. Notas de autor. Para aquellos que no están familiarizados con él, el naufragio de San José es literalmente el tesoro más grande encontrado jamás y probablemente nunca será superado. Según mis cálculos, el valor de $17.000 millones es igual a una carga de oro. Cuando digo toneladas, no me refiero solo a unas pocas. Me sorprendió bastante el peso de todo esto. Tenga en cuenta que el peso es en realidad mucho mayor porque una cierta parte del tesoro estaba en plata, que es menos densa y tiene un valor por libra más bajo. Además, tengo a Don Felder pasando por mi cabeza ahora mismo, igual. Capítulo 129, Puentes Estrechos. Alemania, Berún, Oficina Política. Brüning le gritó a su equipo legal. ¿Cómo puede postularse para presidente? Es una criminal de guerra con más sangre en sus manos que los peores monstruos de la historia y ni siquiera es adulta todavía. Necesitas tener 40. La última vez que marqué 17 es considerablemente menos que 40. La cara del hombre estaba roja y parecía literalmente asesino y todos se alejaban de él cada vez que se acercaba a un atizador de chimenea o sostenía algo en sus manos. El abogado más valiente, o quizás el sacrificio designado, habló después de los 20 minutos de perorata. Tragando pesadamente, dijo vacilante. Investigamos este tema y griega. Dio vueltas alrededor de la mesa y se alzó sobre el hombre sentado. ¿Y qué? ¿Puede simplemente hacer alarde de la ley ahora? ¿Se ha apoderado del país y simplemente está pasando por unas elecciones por ego? ¿Qué es? ¿Cómo puede hacer esto? El abogado intentó ignorar el sudor que corría por señor presidente. Hay una ley oscura que está usando. Cuando la patria pasó de un imperio puro a una monarquía constitucional, se hicieron adaptaciones. Brüning se quedó desconcertado por un segundo, sin esperar que realmente hubiera una buena razón. El shock interrumpió su perorata y se sentó pesadamente. Cuéntame, por favor, sobre estos alojamientos. Ese sí. Los viejos monárquicos querían asegurarse de que tuvieran suficiente representación en el nuevo gobierno para que los nobles pudieran participar. Y lo hacen, pero todos tienen edad suficiente.
La forma en que se escribieron las reglas fue que cualquier noble que hubiera servido honorablemente, ya sea en el gobierno militar o civil, sería elegible para servir en el Bundestag, Bundesrat o como presidente. Es un sistema paralelo para evitar que la antigua nobleza sea expulsada de él, en ese momento, nuevo gobierno. Resulta que nunca se utiliza, pero los procedimientos están ahí. ¿Me estás diciendo que el Bund en su nombre le permite hacer esto? Te entiendo completamente. Eso es lo que entendemos. Seguramente esto no es una especie de permiso general. Existe un requisito, pero es complicado. Señor. Escúpelo, hombre. El Kaiser, como máximo noble, tiene que aprobar su nombramiento. Brüning apretó los dientes. No me gusta ese viejo y el sentimiento es mutuo. Será difícil. ¿Cuáles son las posibilidades de eso? El consejero se encogió de hombros. No lo sabemos. Nunca ha hablado de Gurachav, ni siquiera con él, excepto en algunas situaciones ceremoniales. El abogado volvió a hablar. En realidad, la forma en que está redactada la ley es algo ambigua. La mitad del equipo cree que el emperador puede oponerse a un candidato y, por tanto, retirarlo de la candidatura, y la otra mitad cree que necesita un respaldo literal. Brüning, aparentemente tranquilo otra vez, juntó los dedos delante de su cara. En cualquier caso, tenemos que hablar con el Kaiser lo antes posible. Concierte una reunión de inmediato. Alemania, Berlín, Tanja-Markt. Con las puertas abiertas de par en par, los ciudadanos de Germania inundaron el mercado. En lugar de un interior sombrío y polvoriento como temían, la tienda parecía recién limpiada, con estantes llenos, abundantes comestibles y productos nuevos que nunca antes habían visto. Los compradores llenaban sus cestas, algunos aprovechaban los nuevos carritos de compras que se estaban introduciendo en la parte delantera de la tienda, con productos, principalmente alimentos. Un ex comprador frecuente preguntó a uno de los trabajadores: ¿está bien si todos compran tanto? ¿No se te acabará? No te preocupes, Alma. Estábamos listos y tenemos mucho para reabastecernos rápidamente. La mujer se llevó una mano al corazón aliviada. Bien, eso es bueno. Entonces no me apresuraré demasiado. Miró un cartel alto de Tanja con un vestido elegante pero modesto. La imagen de Tanja miraba a lo lejos, hacia un futuro que solo ella podía ver. Solo había una palabra en el cartel: votar. Sus ojos se abrieron. Entonces es verdad. De hecho, es. Las elecciones son pronto, así que esperamos que nos honren con su apoyo. Naturalmente, naturalmente. Sacudió un pequeño puño lleno de emoción. No puedo creer que le hayan hecho todo eso. Y ese Brüning también intentaba matarnos de hambre. ¿Cómo se atreve siquiera a intentar ser nuestro presidente? Nunca había votado antes, pero esta vez lo haré. Por favor, díselo a tus amigos también. Incluso aquellos que no hayan participado antes, siempre podrán tener su primera vez. Podemos ayudar a cualquiera con los trámites y podemos llevar a la gente a las urnas. Va a ser emocionante. Es una lástima que no tengamos más tiempo, las elecciones son inminentes, pero creo que tenemos buenas posibilidades. Todo depende de los votantes, pero tengo fe en que tomarán la decisión correcta. Se los mostraremos. Alma miró a su alrededor y vio que algo que necesitaba ya estaba agotado. Dijiste que se repondrían pronto. El empleado vio hacia donde miraba y sonrió. Buscó debajo del mostrador y le entregó una caja de sarts. No te preocupes, tenemos muchos. Salud. Ella miró el cartel. Sí, definitivamente ella tiene mi voto. Estados Unidos, Chicago, Consulado de Alemania. Wilson llevó el desayuno del embajador, en funciones, en un carrito. Era una pieza de tecnología interesante, todo, desde las ruedas hasta la parte superior, eran el resultado de nuevos materiales o nuevas tecnologías de construcción. Producirlo costaba literalmente la mitad del precio de un producto de la competencia y era igual o superior en todos los detalles. Rodó suavemente y estuvo casi en silencio. Esto era especialmente útil si alguien era sensible al sonido. Por supuesto, esto podría superarse con bastante facilidad. Buenos días, señor.
Abrió las pesadas cortinas, permitiendo que la brillante luz del sol de la mañana inundara el dormitorio. Su empleador gimió y murmuró: «Recuérdame que te empuje accidentalmente al océano la próxima vez que naveguemos, Wilson». «Distinguido señor». «Desayuno». Levantó la tapa de la bandeja y reveló una amplia selección de huevos, salchichas, tostadas y una variedad de jaleas con una pequeña olla de mantequilla fresca. «Así que hemos llegado a esto, ¿estás tratando de asesinarme?». Se frotó la frente y trató en vano de evitar que la luz solar directa le atravesara las retinas. «Espero que haya algo de pelo de perro en ese café». «Por supuesto señor». Le entregó una taza fuerte reforzada con una buena cantidad de whisky. Lo bebió, ignorando el sabor y prefiriendo ingerir el analgésico líquido. «Ah». Oscar tomó otro sorbo. «Considérate indultado hasta la próxima vez». Estuvo tentado de negar con la cabeza, pero decidió no hacerlo. «¿Por qué esto sigue sucediendo?». Lejos de mí formular hipótesis, pero tal vez tenga algo que ver con el consumo excesivo de alcohol. Oscar gruñó pero no hizo ningún comentario directo. Estos estadounidenses aparentemente no habían oído que la ley contra el consumo de alcohol significa que su tolerancia también debería disminuir. Tengo entendido que las opiniones públicas y las actividades privadas pueden ser algo divergentes. Nuestro empleador dijo que votar en seco y beber en húmedo, pero yo también estoy de acuerdo. Terminó el café y levantó la mano antes de que Wilson pudiera volver a llenarlo. «Aunque otra cucharada aliviaría mi dolor, me conformaré con una aspirina. Pásame los papeles y quítate el resto de esas tonterías». Ser asistente del embajador le exigía mantenerse al tanto de las noticias y asistir a demasiadas fiestas y reuniones que habían provocado su dolorosa mañana. «Espero que de Gurachev tome el relevo una vez que se le permita, al menos con moderación. Parece inusualmente interesada en beber a pesar de cumplir estrictamente con la ley, así que dudo que se oponga demasiado». Gracias a su larga práctica, hojeó los artículos rápidamente y solo profundizó cuando fue necesario. Como de costumbre, eligió Die Wahrheit como la fuente de noticias objetivamente más precisa. «Ah, entonces está comenzando». El titular en negrita proclamaba: «Reparaciones pagadas». El artículo detallaba, para mayor precisión, que solo se habían pagado los bonos VA, pero que esto fue suficiente para eliminar las medidas de emergencia. Fue hasta la página 5 cuando se anunció en un artículo decididamente discreto la noticia de que de Gurachev entraba en la carrera para convertirse en presidente de Alemania. «Wilson, mi reunión con el presidente Ober es hoy después del almuerzo». «Sí señor, por teléfono, pero creo que pronto querrá una reunión en persona». «Por supuesto, por supuesto. Le hemos ayudado mucho y sin duda querrá recibir más ayuda pronto». Oscar estaba atento a los informes meteorológicos del oeste. Si el embajador tenía razón, este año o el próximo sería devastador para los Estados Unidos. «Haremos lo que podamos con el análisis, por supuesto, pero no estamos en condiciones de dar asistencia monetaria directa». Entonces, ¿por qué un hombre tan importante necesitaría una reunión personal? Wilson estaba profundamente involucrado en los asuntos del consulado, pero no estaba al tanto de todos los detalles. No podemos proporcionar asistencia monetaria, pero sí una escasez generalizada de alimentos, aquellos a los que podemos ayudar. Hemos comprado un gran número de granjas y plantas procesadoras. El almacenamiento a largo plazo es bastante económico si se hace correctamente y somos líderes mundiales en eso en este momento. Nadie lo sabe todavía. Parece una apuesta bastante arriesgada, señor. No es todo lo que hemos hecho. No, es hora de tomar medidas audaces e inteligentes y, verdaderamente, es menos riesgoso de lo que podría pensar. Si las cosas empeoran, podremos comer comida enlatada durante algunas décadas. Estados Unidos, Nueva York. Conrad Meyer visitaba la oficina principal de Estados Unidos en Nueva York por primera vez en meses. Había pasado todo ese tiempo tren tras tren, ajustando inversiones, encontrando oportunidades y cerrando tratos. Se sentía más sano que desde sus días universitarios, aunque considerablemente más cansado. Creo que he caminado más en 6 meses que en todo el resto de mi vida. Yvette se acercó a él con un vaso de agua. Intenta hacerlo con tacones altos. Ella se sentó en el sofá frente a él.
Creo que lo pasaré por alto, pero gracias por el agua. Se tragó la mitad de la taza de una vez. Señaló sus zapatos. ¿Sabes cuántos pares he pasado? Más de los que puedo contar. Ah, bueno, al menos ha valido la pena. Ella miró a su alrededor. En cualquier caso, conseguiste una bonita oficina. Aunque un poco estéril. He estado aquí menos de 3 veces, ¿cómo podría no estar vacío? ¿Eso incluye hoy? Sí. Muy bien, esta es tu segunda vez, ¿entonces? Miró de nuevo a la efectivamente nueva oficina. He estado muy ocupado. Oh, como si no lo hubiera estado. Por supuesto que no. Él resopló brevemente. ¿Quién sabe lo que haces mejor que yo? Tengo que admitir que he pasado más tiempo hablando por teléfono y en la oficina de telégrafos y menos en los rieles, pero ha sido gratificante. Oh. Cerró la puerta para mantener la conversación en privado. Cuéntame más, Ora. Su acento de Waldstadt se hacía pronunciado cuando estaba emocionado. Logré completar el 70% del plan B y casi el 80% del plan C, es decir, solo mis partes. Impresionante. Mi tarifa era algo más alta pero con montos totales más pequeños, naturalmente. ¿Quién fue el mayor obstáculo? Ella gimió. Esos malditos rusos. Solo aceptarían el importe total. Ivete se recostó en su silla de una manera nada femenina. Ella comentó astutamente. Los dejé para el final porque era más probable que filtraran la información. Tuve la fuerte sensación de que habían recibido algunas promesas. Conrad entendió su punto de inmediato. Entonces tienen un aliado en Germania que puede garantizar sus pagos. Tendría que ser alguien de alto nivel. Muy alto. Mis pensamientos exactamente. No hay muchos que puedan hacer eso, suponiendo que mi suposición sea correcta. Sería el último en apostar en contra de tus instintos o de tus deducciones. ¿Ya has informado de esto? Esperaba utilizar el telégrafo de su oficina. Te haré algo mejor. Su encantadora jefa ha considerado oportuno tender un nuevo cable a través del océano, uno telefónico. Parecía sorprendida. Eso es increíble. Entonces puedo llamar directamente a la oficina central. ¿Dónde está la oficina? ¿Dónde más? Aquí mismo, en el banco ZKB. Todos los operadores son empleados de TVD, así que estoy seguro de que podrás acceder a una línea segura. Puedes transmitir mis resultados al mismo tiempo. Sacudió la cabeza. Trabajé como banquero personal de TVD, pero es una pena que no haya podido convencer a mi banco para que arriesgue sus fondos. Aparentemente el plan era demasiado estrafalario para ellos, no son personas que hagan apuestas indebidas. Ella sonrió. Puedo ver su punto. Comprar los bonos de reparación para un país mayoritariamente en quiebra, ¿quién pensaría que es una buena idea? El presidente Ober compró algunos de los bonos B, pero ni siquiera él estaba dispuesto a tocar los bonos C. El alemán lo miró astutamente. ¿Usaste algo de tu propio dinero? ¿Mío? Por supuesto lo hice. Hace mucho tiempo decidí no apostar nunca contra von de Gurechav y esta vez no fue diferente. Alemania, Berún, el Palacio Real. A Brüning le molestó que, a pesar de ser el funcionario más alto de toda Alemania, se viera obligado a esperar para ver al ex Kaiser. A pesar de haber sido despojado del poder por los acuerdos de rendición y de carecer incluso de los derechos ceremoniales de los nobles que tenía la monarquía alba, todavía actuaba como si fuera el líder del imperio. En su mayor parte, la gente estuvo de acuerdo con esto porque, incluso en el apogeo de su poder, actuó con mano suave. Sugerencias en lugar de demandas, consejos en lugar de edictos. Aún así, estaba dispuesto a doblar la rodilla, en sentido figurado, si eso significaba lograr que rechazara la candidatura de Gurechav. Por mucho que a él personalmente no le guste la oficina política, me parece inverosímil que hubiera apoyado a un noble advenedizo apenas adulto y, además, a una mujer. Vale la pena hacer cualquier cantidad de concesiones para obtener de él una simple declaración de desaprobación. Fortalecido por esta lógica, siguió a un sirviente a través del patio interior cubierto de hierba que al Kaiser Guillermo le gustaba usar para relajarse y disfrutar del clima. En cuestión de segundos, Brüning vio la disposición de los asientos que se habían dispuesto.
En lugar de los endebles muebles de exterior que la mayoría usaría, se trataba de sillas de gran tamaño con respaldo alto, asientos acolchados y cómodos apoyabrazos. Fueron necesarios varios sirvientes corpulentos para sacarlo todo y traerlo de vuelta. Y, en ocasiones, a toda velocidad si el tiempo cambia repentinamente. Wilhelm estaba sentado, bebiendo té, como si se estuviera relajando en su salón. Parecía de un humor extraordinariamente bueno. El sirviente anunció: Presidente Manfred Adenbrunning. El hombre mayor simplemente asintió, por lo que el sirviente dio un paso atrás y se puso firme con los otros sirvientes. Brüning se movió para sentarse en el otro asiento, pero se detuvo de repente cuando vio que ya estaba ocupado. Ah, señor Brüning. Dije que hablaríamos pronto, pero ¿quién diría que sería tan pronto? Tanya von de Gurechaff le sonreía con una taza de café en la mano y ojos brillantes. Capítulo 130. Tiempo de fiesta. Alemania, Berún, el Palacio Real. El Kaiser sonrió levemente. Mis disculpas, no me había dado cuenta de que mis citas se habían superpuesto. Levantó una mano y 3 sirvientes corpulentos sacaron otra silla grande y la colocaron alrededor de la mesa. Brüning observó que las 3 sillas estaban distribuidas uniformemente alrededor de la mesa redonda. Error, nadie creería esa tontería. Se sentó con una sonrisa. No, es mi error. Llegué demasiado temprano hoy. Tanya asintió con complicidad. Es sorprendente que personas tan ocupadas como nosotros tengan tiempo. Obviamente, el hecho de que hayas podido llegar temprano es un mérito tuyo. Brüning casi se tropieza con las siguientes palabras. Está insinuando. Su sonrisa era más tensa. Aunque quizás sea algo bueno. Los abogados de la oficina política se estaban preparando para las elecciones y había dudas sobre la elegibilidad. Ella ladeó ligeramente la cabeza hacia un lado. Oh. Mis abogados también revisaron los documentos y parecían bastante claros. ¿Hubo algo ambiguo? Solo es una cuestión de perspectiva. Por un lado, se podría leer en las directrices que Su Majestad, señaló con la cabeza al Kaiser Guillermo, que permanecía impasible, podía vetar a un candidato noble. Pero la opinión mayoritaria fue que solo el Kaiser debería tener derecho a elegir a los candidatos. Brüning prosiguió el discurso que había preparado. Después de todo, sería el colmo de la presunción tratar de quitarle esa autoridad tradicional a Su Majestad. El hombre mayor tomó un sorbo de su té y lo dejó suavemente. Sí, ser despojado de mi autoridad sería presuntuoso. Más bien me recuerda al pasado muy reciente, cuando la oficina política se preocupaba poco por esas cosas. Es bueno ver que finalmente lo recuerdan después de unos años. Su Majestad. Wilhelm lo hizo callar con una mirada. La férrea autoridad que se había negado a utilizar antes de la Gran Guerra estaba ahora en plena vigencia. En el pasado no influye indebidamente en el gobierno porque, fundamentalmente, pensaba que la época de los reyes y kaisers estaba llegando a su fin. Los acontecimientos me han llevado a creer que esto pudo haber sido un error. El papel de un buen monarca en estos tiempos modernos no es gobernar, es brindar visión. Recordar el largo pasado mientras viajamos hacia el largo futuro. Los políticos y empresarios, trabajadores y amas de casa se concentran demasiado en el ahora y no tienen posibilidad de planificar dentro de 10, 20 o 100 años. El valor de la nobleza es que tenemos el deber y el tiempo de aprender del pasado y transmitir esa sabiduría. ¿Ha habido malos nobles? ¿Nobles estúpidos? ¿Nobles míopes? Sí a los 3, pero al menos tenemos la oportunidad de hacerlo mejor. Tanya no se molestó en hablar y simplemente escuchó al hombre mientras pontificaba. Entonces, responderé a su pregunta, expresada o no. Ya sea que el coronel von de Gurechaff requiera mi imprimatur o no, ella lo tiene. Inequívocamente. Ahora puedes irte. Guillermo. El exgobernante del país interrumpió al actual líder. ¿No me escuchaste? Dije que puedes irte. Al darse cuenta de que no había nada más que ganar allí, Brüning se puso de pie y salió abruptamente. Poco después los sirvientes, jadeando, se llevaron su silla de regreso a la casa. De Gurechaff dejó que le llenaran la taza. Verdaderamente una mezcla maravillosa, el Kaiser tiene un gran personal, excepto por su necesidad de agregar crema y azúcar.
Eso fue más rápido de lo que predije. HMPH. Me sorprende que haya tenido el descaro de venir a mí, pidiendo favores políticos. Sonrió y se recostó en su asiento cuando se dio cuenta de que se había medio levantado. Mis médicos también me dijeron que evitara el estrés, por lo que sacarlo fue literalmente órdenes del médico. Si no tienes salud, ¿qué tienes? Además, gracias por su respaldo. Eso simplifica las cosas cuando tenemos poco tiempo y mucho que hacer. Francamente, pensé en dejarlo ir a la corte y, de una manera dramática adecuada, presentarse para frustrar sus planes de una manera completamente dramática. Él se rió entre dientes. Mi esposa me dijo que dejara de ser infantil y simplemente hiciera lo correcto. Tanya se rió con él. A decir verdad, me inclino más por tu forma de hacer las cosas, si se me da la oportunidad adecuada. Mi favor tiene un costo, pero creo que lo pagarás con gusto. Hazle pagar por lo que le ha hecho a la patria. La riqueza perdida no es nada comparada con la sangre de millones. Haz que ese bastardo pague. Golpeaba el brazo de su silla con cada palabra. El pequeño Aden recibirá una factura muy atrasada por todo lo que ha hecho. Su voz tenía una frialdad que rara vez mostraba. Hasta el último pfennig. Verún, sede alternativa de TVD. Como si nada hubiera pasado, la oficina bullía con sus actividades habituales. Mientras Tanya hacía sus recados, Visa se ponía al día con sus asuntos recientes. No fueron muchos y la mayoría fueron simplemente decisiones logísticas relacionadas con la reapertura de todas sus tiendas. Su asistente se quedó observando lo que había que hacer. Visa se reclinó en su silla, obviamente satisfecha. La demanda en general es un 20% mayor de lo esperado, pero tenemos suficientes existencias, por lo que solo duplicaremos los envíos durante 2 semanas. Habrá un impulso que va más allá de la simple necesidad reprimida. La gente puede incluso empezar a acumular artículos por temor a algún tipo de represalia por parte del gobierno. Incluso en el peor de los casos, tendremos un almacenamiento demasiado lleno durante unos días. ¿Deberíamos preocuparnos por otro cierre? Visa negó con la cabeza. No, en absoluto. Pero como esto sucedió una vez, podría volver a suceder ante los ojos del público y esa incertidumbre causa miedo. Asegúrese de que tengamos suficientes alimentos enlatados y, hasta cierto punto, congelados. Anotado. A finales de mes, dadas estas predicciones, deberíamos estar al día con las pérdidas de las últimas semanas. Eso no importa en absoluto. Estamos produciendo lo más rápido que podemos y la demanda nunca flaqueó. Solo tenemos que vender lo que ya hemos hecho. La asistente, iluminada, miró a su jefe con nuevo aprecio. Creo que eso es todo. Miró a Visa con picardía. Sin embargo, había un mensaje personal. Cierto señor ha dejado varias notas. Señor Z, creo. Visa sonrió. Ignatz. Tendré que hacer arreglos para almorzar con él pronto. Encuentra mi lista de restaurantes y haz tu reserva, por favor. Creo que dentro de 3 días. Reserva para 2, próximamente. En realidad, que sean 3. 3. Sí, Tanya dijo que le gustaría acompañarme en mi recorrido por los restaurantes de Verún. También podríamos combinarlos, ¿no? Sí, ciertamente. Lo haré ahora mismo. Tuvo un mal presentimiento sobre el evento. Todos juntos a la vez. Estoy seguro de que todo saldrá bien. El presidente es muy protector, pero en realidad es una persona razonable. Alemania, sala de juntas. Lo siguiente en la agenda son las elecciones, dijo el asistente. Las miradas alrededor de la habitación no eran nada optimistas. Finalmente, alguien habló. ¿Qué diablos deberíamos hacer? Brüning nos ha pedido apoyo de forma no muy sutil y tenemos numerosos contratos gubernamentales. Eso suponiendo que él sea el gobierno a finales de año. Nos obliga a apostar por un caballo y no sabemos cuál ganará la carrera. Un ejecutivo mayor se aclaró la garganta. ¿Cuáles son las posibilidades de que gane un político recién llegado? No tiene influencia ni contactos en el gobierno. Incluso si fue simplemente un designado, es el titular y no tiene ningún escándalo que lo arrastre hacia abajo.
Durante los últimos años ha sido el rostro de Germania y la gente lo conoce por eso y no por masacres sin sentido. Sin embargo, ella tiene cierta popularidad. Ella es una niña. Se imagina a un votante típico caminando hasta el lugar de votación y confiando el país a alguien que ni siquiera podrá votar y, sin embargo, de alguna manera gobernará el país. Dijo con confianza. Imagínese a esos trabajadores de fábrica, hombres cansados que salen de un largo día de trabajo y deciden arriesgar la patria cuando acabamos de doblar la esquina. ¿Por qué votaría tan tontamente? Aparte de los votantes, existe una amenaza muy real de castigo si no elegimos a Brüning. De Gurachev probablemente no tomará represalias si no la apoyamos, así que tenemos algo que perder eligiendo al favorito. Después la votación fue unánime. Alemania, sede del Partido Nacional Democrático Alemán. Sentados alrededor de una mesa larga, había hombres cansados pero parecían satisfechos por el largo trabajo. Entonces, ¿cómo prevemos las próximas elecciones? El hombre más cansado se subió un poco las gafas antes de leer sus papeles. Creo que ganaremos alrededor de una docena de escaños. ¡Oh, qué bien! Eso nos dará una ventaja decisiva durante las conversaciones políticas después de las elecciones. Dejen de presionar a Brüning ahora, pero insinúen que podemos cambiar a otro candidato a menos que aprobemos esa legislación. Seguiremos reuniéndonos con el Partido Social del Centro Independiente. Depende de cómo quieran repartir los contratos de construcción en el sur. Si están dispuestos a jugar con nosotros, les ayudaremos a seguir siendo relevantes en las conversaciones presupuestarias. Discutieron las cifras de las próximas elecciones y cómo terminarían los partidos actuales después de las elecciones. Su líder asintió. Suena bien, todos ustedes han trabajado duro. A diferencia de algunos partidos, el GNDP creía firmemente en los datos concretos porque no les gustaba operar basándose en meras opiniones y esperanzas. El jefe de estadística también asintió. Duplicamos nuestras cifras de encuestas, centrándonos en los votantes anteriores. Suspiró y sacudió la cabeza. Las antiguas listas de votantes tuvieron que ser eliminadas significativamente. La Gran Guerra. El líder levantó la mano. Fue malo para todos, no hay necesidad de entrar en detalles. Que obtengamos escaños incluso con menos votantes es un triste lado positivo. Dio 2 palmadas con fuerza. Todos descansen un poco, comenzaremos nuestro gran esfuerzo mañana. Alemania, Tanja-Markt. A altas horas de la noche había una pequeña multitud de gente en el mercado. La puerta estaba abierta y la luz del interior se derramaba sobre la calle a oscuras. Un transeúnte arqueó las cejas y se acercó a la tienda. Pensé que el mercado estaba cerrado a esta hora. En la puerta abierta había un aviso. Reunión esta noche, todos bienvenidos. Curiosamente, entró y vio que uno de los empleados de la tienda se dirigía a todos desde lo alto de una caja. La multitud mediana estaba formada en su mayoría por mujeres, pero también había un buen número de hombres. La mayoría de ellos estaban bebiendo café o tenían un pastelito u otra delicia en la mano. Otro empleado saludó al hombre cuando entró. Puedes sentarte donde quieras. Los refrescos están a la izquierda. Gracias, gracias. Llenó una taza, tomó un Buchstein generosamente cubierto con azúcar en polvo y se sentó a escuchar lo que estaba pasando. Normalmente, se habría entrometido cuando no lo habían invitado específicamente, pero había pasado algún tiempo desde que podía permitirse obsequios como este y el letrero ciertamente decía todos bienvenidos. La merienda estuvo muy rica. Se sentó cortésmente y tomó un sorbo de café. No estaba seguro de por qué se habían reunido estas personas, pero asumió que estaban tratando de vender algo. Bueno, lo mínimo que puedo hacer es escuchar incluso si no puedo permitirme nada. La mujer de mediana edad continuó, entonces votas por un partido y eso determinará el número de representantes que tiene el partido. Para crear el gobierno, se necesitará una mayoría de representantes, por lo que, a menos que un partido tenga más de la mitad del total, se creará un gobierno de coalición a través de una alianza de partidos más pequeños. Una mujer levantó la mano. ¿Alguien puede votar? Nunca antes había votado. Otros asintieron con la cabeza. El empleado asintió.
siempre y cuando tengas 25 años y no estés invalidado por otro motivo como conducta delictiva o incapacidad mental. Naturalmente, confirmarán tu residencia, pero realmente hay pocos requisitos. Ella sonrió. Está bien, eso es lo básico, ahora te explicaré lo que creemos y por qué deberías votar por nosotros. La multitud se inclinó hacia adelante, escuchando cada palabra. En esencia, creemos que todos deberían tener la máxima libertad posible. ¿Pero qué significa eso? ¿No somos ya libres? ¿O eres libre de poseer oro? Para protestar contra las políticas de guerra del actual gobierno. Hacer negocios sin regulaciones onerosas. Ella sacudió su cabeza. Hay una jaula invisible hecha principalmente de reglas e impuestos a los que nos hemos acostumbrado, pero que de todos modos están ahí. Al presidente, señaló el cartel que tenía detrás, le gusta citar a un presidente estadounidense, John Adams. Dijo, hay dos maneras de conquistar y esclavizar a un país. Uno es a espada. El otro es por deuda. Los oyentes fruncieron el ceño de manera desagradable o pensativa, según sus personalidades. Habían sido asaltados por uno en la última guerra y por el otro actualmente. Ella observó sus rostros. Ah, entonces lo entiendes. Somos libres. Pero las deudas de guerra ya han sido saldadas, ¿no es así? Al menos en su mayor parte. Una vez más, la mayoría miró el cartel. Esas deudas, sí, pero ¿qué es lo que ata las manos del gobierno para contraer más deudas? Desde imprimir marcas día y noche hasta dejar sin valor las que tienes en los bolsillos. De involucrarnos en nuevas guerras que no podemos ganar. Un hombre se puso de pie. Nosotros no empezamos esa guerra. ¿Sí? Pero cuando el gobierno tuvo la oportunidad, la puso fin. O tomaron nuestra estrecha victoria y la convirtieron en una derrota abrumadora. Hizo una pausa para dejar que eso asimilara. ¿Ves cómo la aparente libertad es una ilusión? Creemos que con más libertad podemos construir nuestro propio futuro, no sobrevivir con las promesas de los políticos. Dejó de hablar y la multitud se dividió en grupos más pequeños para hablar sobre lo que habían escuchado, o para conseguir más bocadillos. Como muchos, el hombre que había llegado al final se acercó al orador para hacerle preguntas. Esperó su turno y se acercó a ella con mirada decidida. Me gustaría unirme a ustedes. Este país parece estar yendo por mal camino y necesita arreglarse pronto. Se volvió tímido. ¿Puedo ayudar de alguna manera? No tengo ninguna habilidad particular que parezca ser relevante. Y, aunque odio admitirlo, ni siquiera sé el nombre de su organización. Estamos contentos de tenerte. Ella le estrechó la mano cálidamente. Bienvenidos al Partido de la Libertad. Esta escena se repitió una y otra vez en toda Alemania. Notas de autor. Mi Guillermo II es bastante diferente del mundo real, que estaba mucho más involucrado con políticas expansionistas. Como Germania no es tan guerrera, anoté que la razón de esta diferencia se basaba en su personalidad. Tampoco voy a entrar en las complejidades de cómo un gobierno parlamentario está formado por diferentes facciones, había 17 en 1920. Así que simplemente inventé una como muestra en la historia sin asignarle posturas específicas. Sí, se utilizaron casi todas las combinaciones de alemán, social, nacional, pueblo y demócrata. Además de un montón de más pequeños, g.